Efectivamente, es la Contraloría General del Estado, de acuerdo al artículo 211 de la Constitución Política del Ecuador, que le da la facultad privativa a ella para examinar todo lo referente a los fondos, recursos públicos y más bienes y enseres de igual calidad o de igual categoría, ¿no es cierto? Ujú. Y asimismo sobre la consecución de los objetivos que esa utilización de recursos debería significar dentro de cada una de las instituciones, de acuerdo a la especialidad para cual fue creada. Es decir, dicen, aquí le hemos dado a usted tanto y el objeto de su institución es este, cumplió o no cumplió. La propiedad del gasto que se llama, ¿cierto? Eh, Desde ese punto de vista, tenemos que necesariamente referirnos a la ley que hace aterrizar este principio constitucional. Es la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Los artículos 1, 2, 3, 4, etcétera, establecen asimismo la exclusividad para examinar los bienes y recursos públicos. Todo lo que sea recursos públicos, incluyendo aquellos recursos que hubieran sido entregados a instituciones privadas, instituciones, empresas, fundaciones, etcétera, etcétera, privadas, que están sujetas a control de la Contraloría General del Estado hasta el monto entregado por el Estado ecuatoriano. El resto de origen privado, eso no es susceptible de ser revisado, ¿no es cierto? Ujú. Ahora bien, dicen, bueno, el Ejecutivo tiene el derecho de dictar o reformar los reglamentos. Sí, señor, sí los tiene, sí los tiene. Pero también la ley nos indica, nos ilustra, nos dice que no se puede reformar Ujú. la ley a pretexto de reglamentar. No se puede, bajo ningún punto de vista. Peor aún, si dentro de la Constitución hay una prelación de importancia de los elementos jurídicos. Primerito está la Constitución, Ajá. luego está la ley, luego vienen los decretos, los acuerdos, los reglamentos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿Cierto? doctor, si le estoy entendiendo bien, Bien, doctor. un reglamento no puede reformar una ley orgánica. Este reglamento o esta reforma al reglamento que ha hecho el presidente de la República vía decreto atenta contra la propia ley orgánica de la Contraloría. Ni orgánica ni no orgánica, ni siquiera una ley común. Los reglamentos no pueden reformar, repito, dice el texto legal, aún a pretexto, perdón, no puede reformar con el reglamento a pretexto de eso, de reglamentar. No se puede. La única manera de cambiar el sentido de la ley es mediante una reforma tramitada, como dice la misma Constitución, ante la Asamblea Nacional. Ujú. Pero ¿qué toca hacer entonces? Proyecto de reforma. ¿Qué No, toca pues hacer? todo un trámite hay que hacer para que esta ley sea reformada. Pero reformada ¿dónde? Donde esta nació. En Con la el Asamblea mismo Nacional. camino, manda el proyecto, manda a la Asamblea, hay las discusiones de estilo, cuando es aprobada le remite nuevamente al Ejecutivo para que haga las observaciones, si no hay observaciones directamente al registro oficial, para que don Hugo del Pozo haga la publicación correspondiente, es decir, la proclamación, ¿cierto?, de esa ley, y entra a surtir plenos efectos. Ahora, doctor, Pretender hacerlo con reglamento o con un decreto o con un Es acuerdo ilegal. es ilegal e inconstitucional. Pero entonces se puede demandar la inconstitucionalidad de la ley Por o el supuesto, por decreto. supuesto. E inclusive, por ejemplo, al tratarse de jueces u otras autoridades que vayan a aplicar ese reglamento que ha dictado, reglamento reformatorio que ha dictado ilegalmente el señor Lazo, están en la obligación jurídica de inaplicarlo directamente sin necesidad de recurrir a la Corte Constitucional. ahora, doctor, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esta reforma? O sea, independientemente de que es legal o no es legal, usted dice que no lo es, que atenta, y ya lo ha explicado por qué, pero ¿qué implica? O sea, ¿no le genera mayor transparencia a la gestión gubernamental o en las entidades que tienen fondos públicos? Porque si le limitan a la Contraloría su función principal, que es controlar el uso del recurso público,
todo se vuelve opaco. Exacto, no le genera transparencia de ninguna manera. Lo único que están haciendo es ampliando la insana costumbre, por decirlo menos, que tienen algunos GATS, algunos gobiernos autónomos descentralizados, de crear, por ejemplo, fundaciones para eludir el control de la Contraloría General del Estado. ¿No es cierto? Ese es el escudo que ha habido permanentemente desde hace algunos años, un poco más de 2 décadas, diría yo. Ahora, veo ahí una intención, la intención decía de ampliar de los GATS hacia el gobierno nacional la imposibilidad de que la Contraloría revise. ¿No es cierto? Se está poniendo un dique y ello abunda, repito, en sombras, en presunciones, inclusive para que nosotros podamos especular y decir qué va a pasar después de tanto problema que ha habido con los contratos de carácter público que hemos examinado en estos 2 últimos meses y que han sido realmente escandalosos. ¿No es cierto? Se quiere ampliar más las sombras que caminan por ese sector de la contratación pública o de la utilización de bienes y recursos públicos. ¿Por qué se le quita? Claro, pero ¿quién entiende, doctor, que el gobierno actúe de semejante manera en momentos en que, como usted dice, se encuentra a borde de un juicio político por cuestiones de corrupción, por falta de transparencia, de honestidad? Esto lo que hace generar es más opacidad, pues, definitivamente. ¿Cómo se explica esto? Es que no tiene explicación, no tiene explicación. Únicamente usted puede generarse dentro de sí mismo sospechas. ¿Por qué oscurecen las cosas? ¿Por qué no le dejan controlar a la Contraloría General del Estado? ¿Qué irán a hacer? Ya se pone a pensar. ¿Qué irán a hacer? ¿Dónde irán a ir a parar esos fondos y recursos públicos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieren hacer estos señores con nuestro país? Ahora, entonces, llaman al concierto de inquietudes, etcétera. Ahora, doctor, en el 2015 se eliminó la atribución de la Contraloría General del Estado de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. Es decir, se dieron enmiendas a los artículos 202 y 211 de la Constitución. ¿Es algo parecido? No, porque ahí fue el camino legal y el camino constitucional. Se reformó la Constitución. Ya. Claro. Y en base de las reformas constitucionales se dictaron las normas subalternas, las leyes, los reglamentos, ¿no es cierto?, para hacer eso, aterrizar el principio constitucional. Ahora no se le ha topado a la Constitución ni a la ley. ¿Ya? Simplemente se dicta un reglamento limitando las facultades que por ley, ojo, por ley le corresponden a la Contraloría General del Estado. Muchos dirán, pero claro, es que ya va a controlar la superintendencia de bancos y la de compañías. Ajá. No es así. La especialización de los auditores de Contraloría es de mayor categoría que aquellas auditorías que hacen a las instituciones financieras, la superintendencia de bancos y la superintendencia de compañías. No podemos comparar la una con la otra. Los auditores de Contraloría se han preparado durante muchos años y han hecho muchas auditorías para tener solvencia. En todo caso, hubieran hecho la reforma y dejarle únicamente a la Contraloría para que haga el control. Ahora, tomando en cuenta que tanto el superintendente de bancos como el superintendente de compañías son puestos de ternas enviadas por el presidente de la República, ¿qué posibilidad van a tener, digo yo, de estar todo el tiempo pendiente de que se utilice bien los recursos públicos en estas entidades y que alerten a su vez a la Contraloría en caso de encontrar alguna irregularidad? Precisamente eso es lo que ensombrece el tema el origen de las dos autoridades que quedan con capacidad de control. Entonces, ese origen puede ser susceptible de manejo, o de manejo firme o de manejo blando y manipulable, ¿cierto? Puede ser utilizado también el control como herramienta para que se dilapiden los fondos públicos, o también herramienta de persecución para ciertos sujetos no deseables del oficialismo. Y eventualmente, ¿quién puede presentar una demanda de
inconstitucionalidad de este decreto? Cualquier ciudadano ciudadano? ecuatoriano en uso y goce de sus derechos. Cualquiera. La propia Contraloría, doctora Costa, debería pronunciarse en este caso, tomando en cuenta Claro. que le están cortando una mano, al menos, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Y recordarán ustedes que en tiempos pretéritos la misma Contraloría ha presentado demandas de inconstitucionalidad sobre leyes que afectaban sus capacidades. A mí me parece que fácilmente hay unas 8 o 9 sentencias motivadas por procesos nacidos de denuncias y de reclamos de la Contraloría General del Estado. Esa es, obviamente, la primera llamada a presentar este tipo de oposición, ¿no? Pero cualquier ciudadano puede hacerlo, cualquier ciudadano en uso y goce de sus derechos. Mire, le traslado una inquietud de un oyente para su comentario, doctor, porque dice acá una distinguida oyente que al parecer el presidente Lasso está blindando todo antes de que lo voten en el juicio político. Bueno, en derechos las cosas se pueden deshacer como se hacen. Ya. ¿Esto? Ya. Si está blindando inconstitucionalmente reglamentos reformatorios de la ley, es fácil echarlos abajo con otro decreto. ¿No es cierto? Se sienta ahí, señores, esto es ilegal, es inconstitucional, abajo. Se deroga. Quede la ley como estaba antes. Se acabó el lío. Ahora, doctora Costa, si es inconstitucional, ¿la Contraloría podría inobservar esta reforma de ese Todas reglamento? las autoridades, las judiciales y las autoridades administrativas, no es que podrían inobservar, sino inaplicar. ¿Ya? ¿Ya? Porque la Constitución dice que cuando algún instrumento de la naturaleza que estamos hablando, e inclusive de una misma ley, sea manifiestamente contraria a la Constitución, las autoridades mencionadas están en la obligación de inobservarla y no aplicarla, por supuesto. Ahora, en el documento dice, el decreto establece que la Contraloría sí podrá realizar controles específicos, esto solo sobre los recursos públicos, es decir, sobre el capital pagado y la distribución e inversión de utilidades que correspondan al inversionista del sector público. No serán auditables recursos de terceros. ¿Qué significa? Los recursos terceros obviamente no se pueden auditar. Pues, la ley mismo está diciendo que solo los recursos públicos pueden auditarse. Pero ahí está la trampa. ¿Cómo se han utilizado los fondos públicos? Dice que hay los aportes, por ejemplo, la composición accionarial, la mitad más uno de las acciones de una compañía de economía mixta, por ejemplo, ¿cierto? Eso, o sea, le examinan la existencia de ese 51% y también le examinan las utilidades, si es que las ha producido, ¿no? Y la utilización de la plata. Si quiero, puedo coger la plata que está ahí adentro, la doy al chulco, le hago producir ilegalmente, agarro las utilidades en mi provecho o el provecho de terceros, y claro, solamente lo que hago aparecer legalmente como utilidad me pueden auditar. El resto, la pillería que se hizo, ya no. Ahora, le pregunto lo siguiente para finalizar, doctor, agradeciéndole siempre su gentileza y a esto en el ámbito político, ¿no? O sea, ¿deja que pensar o da lugar a la especulación el hecho que esta reforma haya sido dispuesta mediante decreto de un presidente cuya génesis es del sistema financiero? Sí, eso protege mucho a la estructura financiera del Ecuador. Y también le pone a usted a pensar. Claro. ¿Qué cosa? El control de las empresas públicas. Empresas públicas, que creo que son 12 más o menos, que están metidas en un relajo de la Madonna que nunca ha habido anteriormente. Y de esas hay muchísimas más con régimen privado que tienen aportes del Estado. ¿Qué nomás habrá ahí? ¿Qué quieren controlar? Valga la redundancia, el control. O sea, controlo únicamente con mi gente que viajó en las ternas y fue designada.
Pero esta Contraloría que más o menos tiene estabilidad, entre comillas, hasta el momento, esto yo no tengo que hacerle a un lado para que no me controle y no se den cuenta de lo que yo he estado haciendo aquí. Entonces sí preocupa hondamente, y ahí la legislatura debería ser extremadamente eficiente en bloquear este tipo de intentos de atraer opacidad sobre el erario nacional. Deberían ser muy eficientes, independientemente de que estén ocupados o no ocupados en el juicio político al presidente de la República. Alguien, 100 y pico son los legisladores, alguien debería estar preocupado de estas cosas que están sucediendo de modo periférico. Aprovechando el marasmo en el que se desarrolla el país en estos momentos, nos están metiendo por detrás del telón todo lo que ellos quieren para tratar de blindarse.